Mi nombre es Joan Capote y estoy participando con esta pieza en la Bienal. La obra se titula Mente Abierta. Pensé que era la más apropiada para el tema que toca la Bienal, que se llama Integración o Resistencia en relación con la globalización. Esta pieza es una maqueta para un proyecto de arte público más ambicioso. Si se realizase como proyecto real, sería una oportunidad simbólica para el diálogo y también cuando las personas transitan por este espacio, pues se convierten como neuronas. Uno de los datos más interesantes de la pieza y con el cual más contento estoy es que cuando estaba trabajando en ella proyecté la imagen del cerebro y cuando empecé a convertir el negativo y a calar sus formas me daba cuenta que surgían imágenes como si fueran islas o mapas y casualmente una de ellas tenía mucho que ver con el mapa de la isla de Cuba. El sentido de poner el símbolo local también interrelaciona la obra con una tradición en el arte cubano de trabajar usando la isla de Cuba. Pero me sumo a esa lista de artistas con mucha alegría, puesto que es una manera totalmente nueva de abordarlo y con una proyección bastante diferente, porque de hecho la pieza implica o contiene uno de los nuevos retos para las nuevas generaciones de artistas cubanos, que es la relación entre lo local y lo internacional. Cada día más el arte cubano se inserta en los contextos internacionales del arte y los artistas cubanos se enfrentan al reto de lograr un equilibrio entre las cosas que tratas de plantear con tu obra desde un punto de vista muy individual y las problemáticas o las maneras que podrías plantearle a un espectador internacional. Esta es la tercera vez que participo en la Bienal de La Habana. La primera era estudiante y presenté un proyecto dentro del grupo DUP. Esta pieza obtuvo el premio de la UNESCO en el 2000. Se puso una serie de micrófonos orientados hacia el horizonte y la otra orientada hacia la isla. Y era una obra que hablaba de la necesidad de hablar y de escuchar, del diálogo. Y después de esto participé por segunda vez con una obra titulada Entertainment, Entretenimiento, que era una obra que dialogaba sobre la relación y problemática entre el individuo y la tecnología, la manipulación de los medios. Y después de esto, bueno, ya me encuentro por tercera vez en la Bienal, muy contento. Es un momento muy importante para todos los artistas cubanos de entrar en diálogo y confrontación con los artistas internacionales que vienen. Mi abuelo muy pequeño me dijo que en la vida había un gran % que dependía de la suerte. Yo he tenido, quizás me considero alguien con mucha suerte, porque hasta cuando se te ocurre una buena idea, no creo tanto en la genialidad como en que hayas tenido la experiencia necesaria para poder pensar en esa obra. Mi papá es alguien que trabaja mucho con herramientas, es un ingeniero, una especie de innovador, y de muy pequeño yo viajaba a esos talleres y veía todos los aceros, me metía en unos almacenes donde había muchas herramientas rusas, cromadas, ¿entiendes? Todas esas cosas, una sensibilidad hacia lo industrial, hacia los materiales, que cuando llego a la escuela, a pesar de que estudiaba pintura y hacía retrato y todo eso, los talleres de escultura me llamaban mucho la atención. Luego después he descubierto que uno tiene muchos materiales para decir cosas o para expresar ideas, pero se me hace más fácil la expresión de mis ideas a través de soluciones tridimensionales. Quizás porque la solución tridimensional implica más sentido y mi arte es muy multisensorial. Implica la vista, el tacto, la luz, el espacio. Y en el caso de la pintura tiene solamente la bidimensión. Pero no obstante a eso, de vez en cuando regreso a la pintura. Tengo obras que recientemente hice, una serie de pinturas usando objetos casualmente, pero pueden ser entendidos como pintura. No creo en la definición de las manifestaciones, porque en realidad un artista es alguien que lo que transmite es un estado sensorial o una experiencia o un significado y no tiene por qué, no es un político que tiene que ser fiel a una estructura de pensamiento, sino alguien que experimenta y tiene la libertad de equivocarse. Yo soy un artista que haga mucha vida social, por eso quizás le titulé a mi estudio El Búnker, porque es un lugar más que por el problema bélico, más por el asunto bélico, más el nombre que le di a mi estudio tiene que ver más con el sentido de refugio, del lugar que me protege. Necesito mucho tiempo de introspección, de pensar. Aquí este es mi espacio, este es mi búnker, mi refugio.
Pero el nombre realmente se lo debo, como te contaba la otra vez, al ingeniero que vino a chequear si esto estaba en condiciones de colapsar. Me dijo, no, esto es un búnker. Es el espacio donde más energía he derrochado últimamente y donde todas las piezas que he realizado últimamente las he producido. Como tengo todas las herramientas a mano, yo trabajo con materiales pesados, con cemento, concreto, hierro, acero, pues tengo todas las condiciones. Mi trabajo es muy variado, muy conceptual, depende de la idea, del material que use. Y entonces tengo que tener una variedad de materiales y soluciones a la mano para poder agarrar y las soluciones de las piezas. Lo que siempre quise fue un espacio amplio y tuve la suerte que apareció aquí. Pero para mí el lugar no es lo importante a nivel de, sino es las condiciones y la sensación de pertenencia. Y yo siento ya una sensación de pertenencia a este lugar porque lo he remodelado completo. Y es el lugar donde voy a producir, que pienso, las mejores piezas de mi carrera. El búnker es el lugar donde recibo a las personas cuando me visitan, coleccionistas o artistas de otros lugares que he conocido, algunos amigos. Se mezcla todo el mundo, explicas el trabajo y no hay nada más lindo y más estimulante para un artista que sentir que creas algo que es importante para otras personas.